en esta mitad de semana que también nos dedicamos a hablar de la salud. Queremos decirles que el día de hoy vamos a dialogar con el doctor Carlos Mazabanda. El doctor Carlos Mazabanda es un especialista en lo que es, en lo que significa pues su especialidad. Él es coloproctólogo y vamos a hablar precisamente del cáncer del colon rectal y anal. Así es que un tema para, sobre todo pues para hacer prevención, si hay algún problema de estas características también, cómo nos ayudamos. Más adelante también el doctor Gustavo Roballo de Medicina Ortomolecular nos va a hablar un tema muy interesante sobre el timo. El timo, esa glándula que está en nuestro organismo y es una glándula, nos decía, que nos defiende de las infecciones. Cómo activarla, cómo las enfermedades. Hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene mucha prevalencia aquí en nuestro medio y que quizás le vamos, y de hecho lo vamos a preguntar al doctor Carlos Mazabanda. Él es coloproctólogo, es el cáncer de colon rectal y anal. ¿Qué es el cáncer colorectal, doctor? ¿Por qué aparece? ¿Cuáles son sus primeros síntomas? ¿Cuáles son esos elementos que están atentando, podríamos decir, para desarrollar un problema de estas características? Muy buenos días, bienvenido, adelante por favor. Buenos días, ¿cómo está? Bien, doctor, muchísimas gracias. Aquí estamos ya al aire, listos para compartir este tema sobre el cáncer colorectal. Cuéntenos sobre su especialidad y también sobre el problema del colon rectal, por qué se presenta, cuál es esa sintomatología, cuáles son esos factores de riesgo, doctor. Así es, muchas gracias por la invitación y de igual manera un saludo cordial a todos los radioescuchas. Hablar sobre el cáncer colorectal es muy importante porque a nivel de estadística, que vamos a conversar un poquito para empezar la charla, es el tercer cáncer más diagnosticado en el mundo. En el año 2018 se reportó por la Organización Mundial de la Salud que hubo 2 millones de nuevos casos de cáncer colorectales y 860,000 muertes en todo el mundo. A nivel de Ecuador, para empezar un poco con la epidemiología, es el cuarto tipo de cáncer más prevalente, después del cáncer de próstata, el cáncer de mama y el cáncer gástrico, con un 7.2%. En el año 2018 se reportaron 2.025 casos, solamente en un año. Y la incidencia en el año 2018 fue de 20 nuevos casos por cada 100,000 habitantes. También es importante mencionar que las proyecciones dadas por la Organización Mundial de la Salud en cuanto al cáncer colorectal para el Ecuador estima que para el año 2030 se van a diagnosticar 1.977 cánceres cada año y para el año 2040 2.734. Entonces es un problema de salud pública que es bastante prevalente en nuestro medio. ¿Cuáles son los factores que inciden en este problema, doctor? Claro que sí, mire, hay que señalar los distintos tipos de factores. Hay tipos de factores modificables y no modificables que repercuten directamente en la incidencia de cáncer colorectal. Por mencionar algunos, los factores de riesgo que son no modificables son que familiares con cáncer colorectal. Cuando tenemos un familiar que ya ha tenido un cáncer colorectal, hay mucho más riesgo de que una persona pueda desarrollar esto a futuro. De igual manera, presencia de síndromes genéticos, como por ejemplo los más prevalentes que son el síndrome de Lynch, de cánceres no polipoides y de poliposis adenomatosas familiares. De igual manera, las enfermedades inflamatorias intestinales, como tenemos las colitis, las famosas colitis, entre ellas las colitis ulcerativas. También tenemos factores de riesgo no modificables, que se ha visto que hay en mayor prevalencia la raza y el género. Personas afrodescendientes tienen un 20% más de probabilidades de desarrollar un cáncer colorectal y hay un 25% más de probabilidades en los hombres que en las mujeres. Sin embargo, nosotros también tenemos factores que podemos modificar y que están descritos
como etiología del cáncer colorectal. Entre ellos, importantes son la obesidad. Entonces, se ha visto en estudios, se ha demostrado que el aumento de peso, sobre todo en las edades adultas tempranas, va a generar en un lapso de más o menos 10 años un cáncer colorectal. De igual manera, está bien descrito el factor de riesgo de la diabetes mellitus debido a la hiperinsulinemia. Está comprobado que la insulina, como una proteína de características anabólicas, va a generar un crecimiento de las células tumorales en las células del colon. Otro tipo de factores de riesgo que también son modificables y descritos por la Organización Mundial de la Salud y que es bastante interesante en nuestro medio es el consumo de las carnes procesadas. ¿A qué nos referimos con carnes procesadas? Salchicha, tocino, jamón, carnes envasadas en latas, alimentos ahumados, fermentados o curados. Entonces, la Organización Mundial de la Salud en el año 2015 calificó este tipo de alimentos como carcinogénicos de tipo 1A. Entonces lo pone casi que al nivel del tabaco, el cigarrillo y el alcohol. Yeah. Importante. Eso sí, importante porque en nuestra dieta nosotros consumimos bastante de eso. También otro factor que puede ser modificable es el tabaco, que está más que probado por los estudios clínicos que va a aumentar la incidencia y la mortalidad del cáncer colorectal. De igual manera que el alcohol, se ha demostrado que los bebedores moderados van a aumentar en un 7% el riesgo de desarrollar cáncer colorectal. ¿Esto por qué? Debido a que el alcohol interfiere con la absorción de los folatos en el organismo. Entonces, eso genera que en algún tiempo, en algunos años, se pueda generar este tipo de cáncer. Es en cuanto a mencionar algún tipo de factores de riesgo que están demostrados científicamente con algunos estudios clínicos realizados. Doctor, usted nos ha mencionado muchos aspectos importantes, por supuesto, en lo que tiene que ver para esa prevención, ¿no? Cambiar quizás estilos de vida y tomar un poco más de conciencia en lo que tiene que ver con todos estos factores de riesgo. Y ahora, doctor, en cuanto al tratamiento, es un tratamiento muy difícil de llevarlo, tiene alta incidencia en fallecimientos. ¿Cómo nos podría usted explicar, doctor? Sí, a mí me gustaría, antes que hablar del tratamiento, hablar un poquito sobre la prevención. O sea, cuando hablamos del concepto de prevención en salud, decimos que es un conjunto de medidas necesarias para evitar el desarrollo o la progresión de una enfermedad. La prevención en salud se da en un sistema de salud en 4 niveles. En una prevención primaria, que es antes de que aparezca la enfermedad. Ahí tenemos lo que es la educación en la salud, la vacunación, las promociones de la salud. La prevención secundaria tenemos lo que es la detección temprana de las enfermedades, también llamadas cribados o tamizajes. Esto se da en poblaciones de riesgo específicas que no presentan signos o síntomas, sino que el objetivo de esta prevención secundaria es disminuir la mortalidad. La prevención terciaria, que es lo que ustedes han mencionado, es en cuanto al tratamiento. Una vez ya diagnosticado un cáncer colorectal, se utiliza una serie de algoritmos que se sigue para tratar. La prevención secundaria implica un sistema de salud, sopesar el riesgo-beneficio de las intervenciones en salud, las intervenciones sanitarias, con el fin de evitar intervenciones innecesarias y que puedan causar riesgo. Entonces, de acuerdo a este plan, nosotros tenemos que la prevención va ligada al tamizaje y al tratamiento. Porque si nosotros tenemos un buen tamizaje y tenemos detección temprana de los cánceres, la mortalidad a largo plazo va a disminuir porque las intervenciones para el tratamiento van a ser mucho más eficaces. Entonces, me gustaría hablar un poco sobre el tamizaje de cáncer colorectal y cómo se hace la detección temprana. Doctor, ahí nos podemos quedar ahí un momentito, vamos a hacer una ligerísima pausa, volvemos enseguida para continuar hablando sobre cáncer colorectal con el doctor Carlos Mazabanda. Volvemos enseguida.
Bueno, continuamos entonces con este importante tema. Usted nos iba a hablar sobre el tamizaje, doctor, que es fundamental para conocer cómo se desarrolla este problema de salud, y también sería importante abordar esa sintomatología, esos primeros indicios que uno podría ya tener signos de llamado, de alerta. Adelante, doctor, por favor. Entonces, estábamos hablando del tamizaje o el cribado. En sí, la definición del tamizaje es una estrategia de los sistemas de salud para detectar tempranamente las enfermedades en poblaciones de riesgo que no han presentado signos o síntomas. Esto es importante porque no es necesario que una persona presente un sangrado o una obstrucción intestinal o diarreas para realizarse una prueba de tamizaje. Las guías internacionales nos dicen que la edad de inicio del tamizaje del cáncer colorectal es de 50 años. Y método más eficaz que se utiliza para realizar este tipo de tamizaje es la colonoscopia. ¿Por qué la colonoscopia? Porque la colonoscopia nos sirve de dos maneras. La primera es un diagnóstico y la segunda terapéutica. Cuando hablamos de terapéutica es evitar la aparición del cáncer colorectal. ¿Por qué? Porque, ¿cómo funciona el cáncer? El cáncer colorectal primero empieza con una cadena que se llama pólipo, adenoma, displasia y cáncer. Pólipos son pequeñas tumoraciones que se forman en la mucosa colónica, que se pueden diagnosticar tempranamente con una colonoscopia. Entonces, una vez que se diagnostica un pólipo, en la mayoría de los casos, se puede extraer tempranamente esos pólipos antes de que degeneren al cáncer. Por eso es como la estrategia número 1, el tamizaje a través de la colonoscopia después de los 50 años. Si después de la primera colonoscopia se encuentra una colonoscopia normal, sin pólipos y sin ninguna novedad, la recomendación es realizarse después de 10 años la colonoscopia. Sin embargo, si es que ya se encuentran anomalías, hay esquemas que indican con qué frecuencia se tiene que hacer la colonoscopia. Ahora, en segundo punto, pensando en que en los sistemas de salud no siempre va a estar disponible una colonoscopia, o hay pacientes, hay personas que no están dispuestos a realizarse una colonoscopia o no tienen los recursos para hacerse una colonoscopia, una estrategia es realizarse una prueba, la sangre oculta en heces. La sangre oculta en heces de igual manera indicado desde los 50 años con una frecuencia anual si es normal. Sin embargo, cuando en una sangre oculta en heces resulta positivo, vamos a volver a la colonoscopia. Se va a volver a indicar la colonoscopia como medio confirmatorio y válido de tamizaje de cáncer colorectal. Entonces, tenemos esas dos estrategias. También últimamente se ha propuesto una tercera estrategia que es la colonoscopia. La colonografía, tomografía, está destinada para pacientes que son candidatas para una colonoscopia, que tienen problemas cardiovasculares, que son adultos mayores o que tienen otras enfermedades, que piden la anestesia. Entonces es una tomografía que nos muestra si hay algún tipo de tumoraciones en el colon. De igual manera, con esta tercera estrategia, si hay alguna anomalía, si se detecta algún tipo de tumoraciones, se vuelve a la colonoscopia. Y la colonoscopia es el estándar de oro en cuanto a tamizaje se refiere de cáncer colorectal. Ahora, una cosa importante que hay que mencionar es que este esquema de tamizaje es destinado para la población con riesgo promedio. Población con riesgo promedio que no tiene familiares con cáncer de colorectales o que no tiene síndromes hereditarios de cáncer colorectal. Bien, doctor, en lo que tiene que ver con esa sintomatología, es decir, sus primeros anuncios o indicios, ¿cómo se podría advertir? Sí, lo que se presenta como síntomas son cambios en los hábitos intestinales. Cambios decimos que se pueden generar diarreas o estreñimiento o que haya una alternación entre los dos síntomas. Lo otro que puede haber es sangrado en las heces. Lo otro también pérdida de peso, anemia, disminución del apetito, esos síntomas.
Doctor, ¿y los tratamientos? Sí, habla sobre los tratamientos, depende directamente del estadio de la enfermedad. El estadio de la enfermedad se define de acuerdo a la valoración de la extensión del mismo tumor, extensión a nivel local o a nivel sistémico, con lo que se conoce con las metástasis. Entonces, se clasifica según grados de la enfermedad, 1, 2, 3 o 4, dependiendo de la extensión de la misma. Los tratamientos van encaminados a eso, depende de los grados, y por eso se hablaba de la importancia de la detección temprana. Se detectan los cánceres colorectales en estadio 1 o 2, los tratamientos van a ser menos invasivos. Por citarle un ejemplo, un cáncer colorectal que se detecta a nivel 1 o 2 y que sea superficial, la intervención que va a requerir va a ser únicamente endoscópica a través de una mucosectomía, evitándose una cirugía mayor, y los resultados a largo plazo van a ser excelentes, con sobrevidas a 5 años estimadas en 60 al 70%. Sin embargo, cuando tenemos diagnósticos en estadios 3 o 4, cuando hay afectaciones a órganos vecinos o cuando hay metástasis a órganos distales, las intervenciones ya tienen que ser mucho mayores, tienen que haber resección completa de los órganos, incluso de las metástasis, y las sobrevidas a 5 años bajan muchísimo, a 20% incluso al 10%. Doctor, ¿y una endoscopía también podría estar quizás revelando la presencia de este problema? ¿Una endoscopía, usted se refiere a endoscopía alta o baja? De las dos fórmulas. Sí, por supuesto, como usted dijo, o sea, es el estándar de oro la endoscopía digestiva baja para la detección de cáncer colorectal, y de igual manera para cánceres digestivos, cánceres de estómago. Yeah. La endoscopía digestiva alta también es una forma de tamizaje para el mismo. Doctor, y en cuanto a la manera de prevenir, la alimentación, ¿qué factor juega? Claro que sí, mire, está reportado que hay factores protectivos de protección para la enfermedad. Estos descritos a través de estudios que se han realizado. Entonces voy a citar algunos, por ejemplo, la actividad física. En la actividad física regular se ha descrito que disminuye en un 27% el riesgo del desarrollo del cáncer colorectal. Bastante, ¿no? Claro que sí, es bastante la disminución del 27%. Otro factor protector es la dieta rica en frutas, verduras y fibra. Entonces, descrito como 800 gramos de fruta al día puede disminuir en un 10% el riesgo de cáncer colorectal. Para que tengan una idea, una manzana pesa más o menos 200 gramos, entonces más o menos hay que ir ajustando la dieta a 800 gramos. El consumo de fibra en una cantidad de 30 gramos durante el día va a disminuir también el riesgo de desarrollar el cáncer colorectal. Sin embargo, esta fibra tiene que ser a través de fibra de granos integrales. Granos integrales nos referimos a los granos que no han cumplido ningún proceso de refinamiento. Yeah. Por citar algunos granos integrales, la cebada, el arroz integral, el germen de trigo, la avena y el centeno. Entonces también es importante eso. Otro factor protector es el consumo de vitamina B6 y magnesio. Está presente en lo que es el atún, el salmón, el banano, las legumbres como los frijoles y las nueces. También una cosa bastante importante que se reportó en algunos estudios, la participación del ajo. El ajo, los institutos de investigación contra el cáncer sitúan al ajo, el consumo del ajo, como factor protector para el desarrollo de cáncer colorectal. Qué interesante, doctor. Quisiéramos también mencionar sobre el tema de la hidratación. Claro que sí, la hidratación es fundamental dentro del sistema en cuanto a mantener la homeostasis de los líquidos dentro del organismo. La homeostasis me refiero al equilibrio.
para todas las interacciones, tanto a nivel microcelular, macrocelular y los órganos y la función de los mismos, es importante que haya una hidratación, por lo menos 2 litros de agua al día, para que haya un nivel suficiente y que pueda estar en óptimas condiciones el funcionamiento de los sistemas. Doctor, muy importante todo lo que usted nos ha mencionado, y cuéntenos un poquito acerca de su especialidad y donde el público pueda también tener algún contacto, conocer algo más al respecto. Sí, la especialidad de coloproctología está encaminada al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del colon, recto y ano. Entonces, todos los problemas, tanto sea clínicos como quirúrgicos, se tratan en esta especialidad. Es importante, como usted dijo, que sean manejados por especialistas que tengan experiencia en ese campo. Pueden contactarme a través de las redes sociales, a través del Facebook o en Instagram, como Dr. Carlos Mazabanda, especialista en coloproctología. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por darnos a conocer todos estos detalles y sobre todo pues para una medida de hacer una medicina preventiva, ¿no? Llegando a diversos sectores de la población, cambiar quizás hábitos, estilos de vida y renovar nuestra salud día a día. Así es, como se mencionó, hay factores de riesgo que nosotros podemos mencionar y que podemos evitar a lo largo de nuestra vida para prevenir el tipo de cáncer de colon rectal. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial. Muchísimas gracias, igualmente un saludo. Hemos dialogado en esta mañana con nuestro invitado, el doctor Carlos Mazabanda, especialista en coloproctología. Pueden también ubicarlo a través de sus redes sociales. Muchísimas gracias, hacemos aquí una pausa, volvemos enseguida. Si pudiera alargar este momento, colgarme en las horas, si pudiera abrazarte para siempre o guardar un recuerdo intacto de ti, si pudiera quedarme aquí